Padre Celestial, gracias te damos porque podemos venir delante de ti y realmente satisfacer nuestra sed con el agua de vida que eres tú, Señor. Padre, ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de toda verdad y nos ayude a entender tu palabra en este momento. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Que dejemos de lado nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, cualquier otra cosa que tengamos en nuestra mente, que la pongamos de lado, Señor. Y que solamente estemos pensando en ti, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, porque queremos escuchar tu palabra que hable a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Quién de nosotros ha caminado sobre el agua? Con certeza puedo decir que de esta iglesia, ninguno hemos caminado sobre el agua literalmente, ¿verdad? Yo creo que ninguno nos hemos metido en una piscina y empezar a caminar, o a un lago o al mar, y empezar a caminar literalmente sobre el agua. Pero no vamos a investigar realmente quién sí o quién no. A lo mejor, yo no sé. Dios hizo el milagro en su vida y usted caminó sobre el agua. Pero veremos un poco de lo que nos enseña esta parte de la Escritura que acabamos de leer. Y además, de qué manera podemos aplicar a nuestras vidas todo lo que hemos leído y realmente ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar en la lectura que tuvimos, al parecer, los discípulos de Jesús la estaban pasando un poco mal, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Que la barca se movía de un lado para otro, había una tempestad, había una tormenta, y ellos tenían miedo, y dice la Escritura también que ellos estaban simplemente siguiendo las órdenes, porque acuérdense que Jesús les dijo, los veo en la otra orilla, allá los voy a alcanzar. Nunca se imaginaron qué era lo que iban a ver, pero Él les dijo, allá los alcanzo. Y qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús se fue a orar a solas, dice, a la montaña. Y después empezó a caminar sobre el mar. Y que quizás los discípulos tenían la idea de que Jesús iba a irse en otro barco, o se iba a ir rodeando a caballo o en burro alrededor del lago de Galilea, y allá se los iba a encontrar horas más tarde. Y en realidad Jesús no llevaba prisa. No tenía nada que le apuraba. Él se fue a orar y posteriormente empezó a caminar sobre el mar. No estaba tan preocupado por sus discípulos porque ellos ya habían visto lo que Él era capaz de hacer. Si ustedes recordarán pasajes anteriores, Jesús detuvo la tormenta, la tempestad. Ellos se dieron cuenta. Y para quienes le tenemos respeto al agua, como yo no soy muy buen nadador, ni soy muy bueno con el agua, aunque yo siempre he deseado ser surfer y surfear en mi tabla, y me he visto y todo, pero no soy muy bueno para nadar. La mera verdad. Y así, de esa misma manera, la escena del Evangelio de hoy me suena un poco desesperante. Por muy acostumbrados que estuvieran los discípulos de Jesús, porque muchos de ellos eran pescadores, la verdad no me hubiera gustado estar en sus sandalias. Tuvo que haber sido una situación bastante estresante estar en medio de ese lago que se movía, que las olas cubrían el barco, que el agua se metía al barco, que el viento se movía de un lado para otro y movía aquella pequeña barca de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Estaban realmente en medio de una tempestad, estaban realmente en medio de un viento recio que los sacudía como maraca, que los sacudía de un lado a otro, que los hacía rebotar como pelota de ping pong.
¿Y quiénes hemos estado en una situación verdadera extrema al punto de que pensamos que no vamos a salir de esta? ¿Alguien de aquí ha estado en una situación así que dice, no voy a salir de esta? Y lo peor aún, que aún en este momento, quizás estamos como los discípulos, pasando por una tormenta en nuestras vidas. Quizás estamos como Pedro y los demás, que ahí en ese momento estaban desesperados, moviéndose en medio de la tormenta en aquella barca, y quizás muchas veces en nuestras vidas estamos como los discípulos en medio del mar, moviéndonos de un lado a otro, sacudidos por el viento, sacudidos por el mar, sacudidos por las olas en nuestras vidas. Muchas veces así nos encontramos, mis hermanos y mis hermanas. Muchas veces nos sentimos sacudidos como una maraca, como una bola de ping pong, así como estaban los discípulos en ese momento. Y si no todos aquí, sí la mayoría hemos pasado por situaciones adversas en nuestras vidas. Muy probablemente en ese mover como cristianos que somos, nos hemos llegado a encontrar en medio de crisis, en medio de tormentas en nuestras vidas, o quizás aún en este momento estamos pasando por una y ya sentimos que el agua nos está llegando al cuello. Y pensamos que nuestra barca tiene algún hoyito o un hoyote y el agua le está entrando. Y nos empezamos a mojar los pies y nos desesperamos y nos da estrés y nos sentimos estresados y desesperados y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios me ama, ¿dónde está? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa situación? Donde nos sentimos que nos estamos ahogando, donde sentimos lo mojado del agua ya entrando a nuestras barcas y sentimos que nuestras barcas de nuestras vidas empiezan a zarandearse y a hundirse. Y recordamos pues ese pasaje en el cual los discípulos estaban en medio de otra tormenta y cómo llegaron con Jesús y lo despertaron y le dijeron, sálvanos que perecemos, sálvanos porque nos ahogamos, sálvanos porque nos morimos. Y aquí en este momento no traemos chalecos salvavidas porque en ese tiempo no existían. Es decir, que si la barca se hundía, ellos se hundían con la barca. Ellos se hundían como un peso, como una piedra, iban a caer al fondo de aquel gran lago, el mar de Galilea. Pensemos un poquito en el asunto. Veamos primeramente cómo Jesús estaba dormido en esa otra ocasión y los discípulos llegaron y lo despertaron. Y Jesús lo regañó y les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y entonces se levantó y paró el mar y paró la tormenta y paró todo aquello que estaba causando estrés a los discípulos. Y ya habían visto que Cristo era capaz de calmar la tempestad. Y realmente no se deberían de haber sorprendido ver a Jesús caminando sobre el mar, porque ellos lo vieron resucitando muertos, sanando enfermos, sanando a los ciegos. Lo habían visto hacer grandes milagros, lo habían visto hacer grandes cosas. Y nosotros diríamos, no deberían de estar sorprendidos, no deberían de estar asustados, porque ellos ya conocen el poder que Jesús tiene. Tiene poder sobre la tempestad, tiene poder sobre el viento, tiene poder sobre el mar. No deberían de haber estado asustados, no deberían de haber estado aterrorizados, como dice la Escritura. Deberían de estar pensando, ahí viene el Maestro, Él nos va a salvar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una cosa es lo que suponemos y otra cosa es lo que realmente hacemos cuando estamos en medio de la tempestad. Porque usted y yo, como los discípulos, sabemos que tenemos un Cristo poderoso, un Cristo que transforma, un Cristo que cambia, un Cristo que todo lo puede, un Cristo que nos da vida nueva, un Cristo que nos ha dado milagros en nuestras propias vidas.
Pero cuando estamos en medio de la tempestad, nos sentimos como los discípulos y nos acercamos a Jesús y le decimos, Maestro, perecemos. Maestro, nos ahogamos. Maestro, ¿no ves que nos hundimos? Llegamos y le decimos esas cosas, porque desafortunadamente este tipo de circunstancias son comunes en nuestro diario vivir. Y muchas veces comenzamos nuestra carrera con Cristo y tenemos los ojos puestos en Jesús. Y vemos que ese Jesús tiene todo el poder para hacer cosas en nuestras vidas. Y confiamos en Él y lo seguimos y caminamos con Él y cantamos y andamos gozosos y andamos contentos. Pero de repente empezamos a mirar la tormenta. Empezamos a mirar las olas. Empezamos a mirar el mar bravo. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en medio del mar. Yo soy malo para el mar. Yo necesito tomarme 5 Dramamines, si no yo voy a vomitar hasta el agua. Si me llevan aquí a la isla Catalina, me tengo que ir bien preparado, porque si no me voy a dar la mareada de mi vida. Y déjeme decirle, en una ocasión fui de vacaciones a Huatulco, en México. Y se me ocurrió tomar un barquito para ir a ver la bahía donde filmaron una película que se llama Y tu mamá también. Y yo dije, yo quiero ir a ver eso. Yo quiero ir a ver la bahía tan bonita. Y me subo a aquel barco. Y las olas estaban bien fuertes ese día. Y mis hermanos, yo iba sudando, mareado, sudando la gota gorda, agarrado de un tubo, con una sonrisa. Y yo iba así que yo sentía que se me salía el estómago completo. Hasta que finalmente llegamos al muelle y yo estaba bañado en sudor. Y era solamente una pequeña ola, no era nada del otro mundo. Y ya con eso ya me estaba muriendo. En nuestras vidas, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces tenemos esas tormentas. Muchas veces tenemos esos momentos de tempestad. Y en esos momentos de tempestad, volteamos nuestra mirada y vemos las grandes olas. Y vemos los vientos. Y vemos el rugir del mar. Lo oímos. Y sentimos que nos vamos a ahogar. Sentimos que Dios se va a olvidar de nosotros. Y lo triste de todo es que pasamos un periodo de tiempo acostumbrados a que nuestro Señor Jesús está con nosotros. Pero llegan momentos en los cuales dejamos que Cristo deje de ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Y es en esos momentos cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, cuando como Pedro nos empezamos a hundir. Fíjense nada más, Pedro, cuando Jesús le dijo, ven, él empezó a caminar en el mar. ¿Se ha puesto a pensar eso? Pedro caminó en el mar. No era nada más Jesús caminando, era Pedro que iba caminando en el mar. Empezó a caminar. Empezó a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y bien, Jesús dijo, se sorprenden de esas cosas que están viendo, mayores cosas ustedes harán, porque el mismo Espíritu que está conmigo, está con ustedes. Pero ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro empezó a ver las olas, empezó a ver el mar, empezó a ver la tempestad, empezó a ver la lluvia que chocaba en su frente y quitó la mirada de Jesús. Y fue en ese momento que se hundió. Mis hermanos y mis hermanas, cuando tenemos tormentas en la vida, cuando tenemos momentos difíciles en la vida, lo primero que tenemos que hacer es mirar a Jesús, porque si quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir pesadamente. Nos vamos a hundir
Y vamos a empezar a asustarnos cada vez más. Y vamos a empezar a gritar, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, porque nos ahogamos. Señor, sálvanos, sálvanos, porque nos estamos hundiendo. No nos dejes, no nos desampares. Y ciertamente Jesús tiende su mano, como la tendió con Pedro. Y dice que lo agarró y lo levantó. Y es interesante porque no le dijo, ay, pobrecito Pedro, pobrecito, te estás ahogando, déjame darte CPR, déjame apachurrarte, sentirte que estás bien. Le dije, lo levanta y lo pone en el barco de regreso y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, yo creo que Cristo tiene ganas de zarandearnos y agarrarnos y decirnos, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Si yo estoy contigo, si no te he dejado, si no te he desamparado, ¿por qué quitaste la mirada de mí? ¿Por qué quitaste tus ojos de mí? Como le decía en un principio, muchas veces nos quejamos que el enemigo pone trampas en nuestras vidas. Pero la única manera que el enemigo tiene poder sobre nosotros es porque nosotros le damos ese poder. Porque empezamos a tener miedo, empezamos a dudar de la verdad de Dios, empezamos a dudar de que Cristo ya derrotó al enemigo con su sacrificio en la cruz y le damos poder al enemigo. Le damos poder a Satanás para que nos zarandee y para que nos sacuda y para que nos hunda. Usted y yo tenemos ese poder y esa autoridad de decir, no, en el nombre de Jesús, tú no tienes poder ni suerte sobre mi vida. Tú no tienes poder alguno sobre mí. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, porque Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Y eso es la verdad. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por problemas en que sentimos que nos ahogamos como Pedro cuando se hundió por el agua, en el agua? Pero la mano de Jesús se tiende para sacarnos y nos damos cuenta que su mano siempre ha estado allí, que solo era cuestión de estirarnos un poquito y que en medio de la tormenta solo hay que recurrir a nuestro Señor. En medio de la situación difícil, mi hermano, mi hermana, usted solamente tiene que sacar su mano y decir, Señor, sácame de aquí. Señor, toma mi mano. Señor, sácame de este problema. Señor, ayúdame a salir de esta situación difícil. Jesús está al lado suyo, mi hermano, mi hermana. Muchas veces pensamos que está lejos, pero está más cerca de lo que pensamos. Jesús está junto a nosotros. Solamente está esperando que estiremos nuestra mano y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Y muchas veces nosotros recurrimos a nuestras propias fuerzas, recurrimos a nuestros propios recursos antes de recurrir a nuestro Señor y Salvador. Y no importa qué tan terrible se vea la tormenta, no permitamos que Satanás nuble nuestras vistas y creamos que estamos en grandes tormentas y que los obstáculos son más grandes que la muralla china. Porque si es así, les aconsejo que busquen un buen chaleco salvavidas, porque su barca se va a hundir. O cuando hayamos logrado caminar sobre las aguas a un lado de Cristo, igualmente nos hundiremos. Y vuelvo a reiterar, Cristo estará ahí de todos modos junto a nosotros. Pero qué triste será que nos diga, hombres, mujeres de poca fe, siempre he estado aquí junto a ti, siempre he estado a tu lado. ¿Por qué has dejado que Satanás te zarandee? ¿Por qué le has dado el poder a Satanás? ¿Por qué le has dado el poder a los problemas?
¿Por qué le has dado el poder a las tormentas en tu vida? Si yo estoy al lado tuyo y quiero sacarte, y quiero levantarte, y quiero transformarte, y quiero hacerte una mujer nueva, un hombre nuevo, con el poder de mi Espíritu Santo. Solamente tienes que extender tu mano, solamente tienes que mantener tu mirada en mí. Solamente tienes que hacer eso. Y teniendo la victoria a la mano, el puerto seguro enfrente de nosotros, ¿nos daremos por vencidos? ¿O veremos cómo se mueve el agua debajo de nuestros pies? Pero por supuesto que no, mis hermanos y mis hermanas, porque tenemos y servimos a un Dios que es todo poder, a un Dios misericordioso, a un Dios que nos conoce, a un Dios que nos entiende, que su paciencia sale de nuestro entendimiento y que su gracia cubre absolutamente todos nuestros pecados e imperfecciones, y del que tal vez en más de una ocasión hemos dudado de Él, y del que tal vez en más de una ocasión nos hemos olvidado que está allí al lado de nosotros. Hemos puesto juicio a las respuestas o a los resultados obtenidos en nuestro corto entendimiento. Pero sabemos que siempre contaremos con la presencia de Dios al lado de nosotros. Sabemos que ese Dios está al lado de nosotros. Sabemos que ese Dios quiere darnos un abrazo y decirnos: yo te amo con amor eterno. Yo no quiero que pases por la tormenta. Yo no quiero que pases por esos momentos difíciles. Pon tus ojos en mí, extiende tu mano, toma mi mano y camina conmigo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Y cuando verdaderamente estamos recurriendo a Él, tomando la iniciativa de orar para que la tempestad se calme, o para que el agua abajo de nuestros pies no nos llene de pánico, entonces, mi hermano, mi hermana, como Pedro, empezaremos a caminar sobre el agua. ¿Y saben por qué? Porque Jesús ha sido nuestro ejemplo una y otra vez. Y ese mismo Jesús que le dice a Pedro, ven, nos dice a nosotros: Juanita, Patti, Lupita, Virginia, Sandy, Liz, Juan y cada uno de los nombres que estamos aquí, Martín, nos dice: ven, camina sobre el mar, camina conmigo. ¿Qué les preocupa actualmente, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es su tormenta? ¿Qué es lo que le preocupa en su vida? ¿El exceso de pandillas en nuestras comunidades, que muchas veces arrastran a nuestros jóvenes y se los llevan? ¿Las drogas que inundan nuestras escuelas, donde es más fácil conseguir un cigarro de marihuana que conseguir una aspirina para un dolor de cabeza? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Falta de trabajo? ¿Que estamos desempleados? ¿Que no sabemos cómo vamos a pagar el siguiente bill? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Que estamos solos? ¿Que no hay nadie con nosotros? ¿Que estamos enfermos? Hay gente que vive preocupadísima por el cáncer, porque a lo mejor le va a dar cáncer y está pensando y piensa y piensa y piensa. Viven agonizantes en eso. Hay gente que vive agonizantes día con día porque han quitado la mirada de Cristo. Hay personas que viven desamparadas y tristes porque hemos dejado que las tempestades de nuestras vidas inunden nuestras barcas, nuestras familias. Hemos dejado de caminar sobre el agua con Jesús. Y sí, hay días
en los cuales parece que el agua nos llega al cuello. Parece que ya no solamente es hasta el cuello, ya la tenemos hasta en la boca. Y sentimos que nada tiene solución en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle que Cristo está cerca de usted. Que ese Cristo está al lado de usted, como lo estuvo al lado de Pedro, que en cuanto estiró la mano, Jesús tomó su mano y lo sacó. Mi hermano, mi hermana, ese Cristo está al lado de usted. Ese Cristo lo acompaña. Yo no sé cuál sea su problema. Yo no sé cuál sea la situación difícil, adversa, su tormenta que pueda estar en su vida. Porque muchos de nosotros tenemos de repente esas tormentas en nuestras vidas. El enemigo trata de pegarnos por donde más nos duele. No nos va a pegar donde somos fuertes. Nos va a tratar de pegar donde nos duele. Donde más le duele, es ahí donde lo va a pegar. El enemigo trata de asustarnos y de espantarnos de una y de otra manera. Pero yo quiero decirle, el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y no tiene poder sobre usted a menos que usted se lo dé. A menos que usted quite la mirada de Cristo. A menos que usted quite la mirada de Jesús. Pareciera que el mundo está en desesperanza ante nuestros ojos. Pero leamos la Escritura y encontraremos respuestas a nuestras necesidades. Encontraremos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que sacó su pueblo de esclavitud de Egipto, a un Dios que abrió el mar rojo, a un Dios que proveyó maná del cielo a su pueblo cuando tenía hambre, a un Dios proveedor, a un Dios que le dio la fortaleza a David para derrotar a un hombre 4 o 5 veces más alto que él. A un Dios que le dio el poder de entender que su Dios era el Dios de los ejércitos y que era el Dios todopoderoso y que no había nada que lo iba a detener de vencer ese obstáculo de Goliat. ¿Cuáles son nuestras tormentas? ¿Cuáles son las cosas que nos están derrotando? Y quiero decirle que el amor y la misericordia de Dios siempre están presentes en nuestra vida. Y que cuantas veces recurramos a Dios, Dios estará presto para ayudarnos. Pero eso dependerá de nosotros, si así lo queremos. Dios no nos va a forzar a hacer algo que no queremos. Y yo creo que incluso en la historia de Jonás, ¿se acuerda que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar arrepentimiento al pueblo de Nínive? Y Jonás se fue hacia otro lado y se subió a una barca porque quería alejarse de Dios. Pero de Dios no nos podemos alejar. De Dios no nos podemos ir lejos porque Dios está presente en todo lugar. Y hasta que cayó adentro de aquel gran pez y estuvo allí por 3 días, entonces entendió lo que Dios le había mandado hacer. Si él hubiera querido decidir volver, echarse a correr en cuanto al mandato de Dios, Dios lo hubiera seguido a donde quiera que él hubiera ido. Y muchas veces nosotros parecemos masoquistas, nos parecemos a Jonás. Aprendemos la lección de manera dolorosa y volvemos a caer en el error y volvemos a pasarla mal, y así lo hacemos una y otra vez. Quitamos la mirada de Jesús, pensamos que nosotros la podemos, que con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría humana vamos a poder vencer y vamos a poder salir adelante. Dios nos dice, vete por este camino, y nos vamos por el otro lado, nos vamos a rodear, nos vamos a darle la vuelta. Quitamos la mirada de Jesús y de repente nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir, y cuando tenemos el agua hasta el cuello, aún en ese momento
Dios está presente al lado de usted. Y sí, quizás nos va a decir hombre, mujer de poca fe, pero nos va a sacar y nos va a tender la mano. ¿Qué es lo que nos atormenta hoy en día? ¿Por qué muchas veces tenemos el agua hasta el cuello? ¿Es un hábito? ¿Un mal hábito? ¿Es falta de fe? ¿Cuáles son las tormentas que nos agobian? ¿Cuáles son las tormentas que nos han hecho quitar la mirada de Jesús y que nos han hecho hundirnos? Usted las conoce. Usted sabe cuáles son. Pero yo quiero decirle, Jesús está a su lado. Quiere rescatarlo. Quiere sacarlo. Quiere restaurarlo. Quiere levantarlo. Quiere echarle la mano y decirle, hijo, hija, aquí estoy a tu lado. Aquí estoy al lado tuyo. No te sientas triste, no te sientas solo, no te sientas desamparado, porque yo estoy aquí a tu lado. Yo te estoy acompañando. Yo estoy caminando contigo. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Quiero invitarle a que se acerque a una persona que está a su lado. Si no hay nadie al lado de usted, acérquese a alguien. Acérquese a alguien. Quizás en nuestras vidas, en este momento tenemos tormentas. Tenemos situaciones difíciles. Tenemos momentos de soledad donde nos sentimos tan solos que parece que ni siquiera un perro nos ladra. O a veces sentimos que todo nos sale mal. Que todo lo que hacemos sale mal. Que quiero hacer esto y me sale mal. Que quiero entrar a esto y me sale mal. Sentimos que nos estamos hundiendo y parece como que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece como que Dios está lejos de nosotros. Pero quiero decirle, Dios está a su lado. Ese Cristo que nos ama está al lado suyo. Quiero invitarle por su hermano, por su hermana, ponga la mano en el hombro, hoja de la mano a su hermano, su hermana. Póngale la mano y no solamente haga eso, sino que voltee a sus hermanos que están a su lado y dígale, Dios está contigo. Mírelo a los ojos, dígale, no importa qué tan grande sea la tormenta, Dios está contigo. Dios está contigo. Sienta que el Espíritu de Dios está aquí y nos está diciendo que solamente tenemos que estirar nuestras manos y Él nos va a sacar del mar cuando nos estamos hundiendo. Dígale al Señor, Señor, aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Y como un símbolo de que estamos dedicando nuestra vida al Señor, ponga la mano en la persona que está a su lado. La persona que está a su lado. Y dígale en su interior, Señor, quiero poner en tus manos a mi hermano, a mi hermana. Quiero pedirte para que tú tengas misericordia y los saques de su tormenta. Los saques de su tormenta. Los saques de esa situación difícil. Le ayudes a entender que tú estás a su lado. Que nunca lo has dejado solo o sola. Deténgase por un momento, abra los ojos, mire a la persona que esté a su lado, véala a los ojos y dígale, no estás solo, Dios está contigo. Dios está contigo.
Dios está con usted. Dios está con usted, mi hermano, mi hermana. Dios está al lado suyo. Dios lo está tomando realmente. Ahorita está tocándolo y dice, hijo, hija, yo estoy contigo. Yo no te dejo. Yo no te he desamparado. Padre Celestial, dígale, gracias te doy por rescatarme del agua, de la tempestad, de la tormenta, del hoyo, de las arenas movedizas, de cualquier situación por la que estoy pasando. Gracias, Señor. Extiendo mi mano, tomo tu mano, sácame, Señor, sálvame, Señor. Y aun cuando me digas, mujer, hombre de poca fe, te doy las gracias porque sé que me estás sacando de este momento difícil. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque otra vez puedo caminar en el mar. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Denle un abrazo a la persona que está a su lado. Dígale, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Dios está al lado de ti. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí. Quiero invitarle ahora, vamos a ponernos en pie de nuevo. Y le voy a pedir a nuestro hermano Juan que nos guíe en otro canto, pero algo así de alegría, ¿verdad? Porque estamos alegres porque el Señor nos ha rescatado. Amén.